Bienvenidos a un nuevo video analizando y explicando todo lo que vimos en el cuarto episodio de It. Bienvenidos a Derry. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, llegamos al cuarto domingo de It. Bienvenidos a Derry y wow, con este episodio que nos trajo un poquito de todo porque nos trajo náuseas. Nos trajo suspenso, nos trajo terror, pero lo más importante, nos trajo también el origen de It, lo cual agradezco muchísimo en verdad porque ahora algunas cosas empiezan a encajar y más cosas empiezan a cobrar sentido. Si les soy sincera, cuando empecé a ver este capítulo y vi que estaba dirigido por Andrew Bernstein, que es la misma persona que dirigió el tercer capítulo, la verdad tenía las expectativas un poquito bajas porque, como les comenté, el tercer episodio no fue mi favorito. Pero la verdad que este episodio me dejó sorprendida para bien porque estuvo bastante mejor. Pero hablemos de él y algunas referencias y curiosidades que vimos en todo el episodio que me gustó bastante porque empezó con los niños, pero están andando en bicicleta, lo que es una clara conexión a cómo el Club de los Perdedores se transportaba en las películas. Por supuesto que es el medio de transporte de los niños, no estoy esperando que vayan a ir en auto y es lo que había en esa época, pero no sé, me gustó cómo hicieron esa referencia o esa conexión a las películas. En esta escena en específico pudimos ver varios lugares, como por ejemplo, uno de los más conocidos, el restaurante chino que vimos en el capítulo 2 de las películas, donde el Club de los Perdedores se reencuentra una vez de adultos. También está la carnicería, que es donde trabaja el señor Kirsch, y también vemos el Arrowhead Hotel, que posiblemente sea una referencia al proyecto Arrowhead que aparece en la novela de Stephen King, La Niebla. Luego, cuando cambian de escena, vemos Nan's Luncheonette, que aparece en varias obras de Stephen King, pero específicamente en la tienda On Needful Things. Después se les ve pasando por un puente que ya hemos visto anteriormente en las películas, donde han ocurrido bastantes desgracias a manos de Pennywise y a manos de las personas malas del pueblo. Y finalmente llegan al departamento de policía para mostrarles las fotos al oficial Clint Bowers. Y tal así como predijimos en el video anterior, las imágenes se distorsionaron para que los adultos no vieran nada. E incluso Clint Bowers en una oportunidad vio la foto donde sale el supuesto Pennywise y aún así no les creyó, no se comió ese cuento de que había un payaso allí en el cementerio. Esto es como en las películas cuando Bill estaba viendo el álbum de fotos y se llenó de sangre y su mamá y su papá no le creían lo que estaba viendo. Y también cuando Beverly está en el baño y sale un chorro de sangre por el desagüe de lavamanos y llega el papá y no le cree nada porque él está viendo un baño común y corriente. Pasamos a la siguiente escena de los niños hablando en el gimnasio del colegio y analizando por qué ellos pueden ver las imágenes y por qué los adultos no. A lo que llegan a la conclusión que It solamente quiere jugar con ellos y quiere jugar como con su mente. Pero en este momento también Ronnie dice algo bastante importante que quiero que tengamos en cuenta porque de eso vamos a hablar ahorita en la siguiente escena, y es que pareciera que It fuese como Drácula o tuviese relación porque no se ve su reflejo. Ok, tengamos esto en mente para la próxima escena que vamos a ver, que es cuando Lily está hablando con la jefa de limpieza. A ver, yo sé que les dije en el video anterior que yo pensaba que esta persona, esta señora había tenido tal vez algún encuentro con It en su niñez, porque por eso le creía a Lily, pero después de ver este episodio mi perspectiva cambió por completo porque ahora creo que ella es la hija de Pennywise. Sí, la misma que vimos vestida de payaso cuando Francis Shaw estaba en la feria. Y es que primero y principal, vean cómo está vestida. Se me hace muy curioso que está vestida de rojo y la camisa tiene unas figuras como si fuesen globitos, como simulando el globo de Pennywise. Además menciona mucho a su papá, hacen como demasiado hincapié en él, entonces yo siento que él puede ser Bob Gray o It en la forma de esta persona de Bob Gray. Y también si se fijan, nunca muestran el reflejo de ella, lo cual es como cierta referencia a lo que Ronnie dijo en la escena anterior, que es como si fuese Drácula porque no se le ve el reflejo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Tal vez, posiblemente, todo esto esté en la imaginación y en la mente de Lily. No sé. Otra cosa es que siento que esta conversación y esta escena no tiene bastante relevancia o no añade mucho a la trama. Entonces, ¿por qué la van a añadir al episodio? Es como si de cierta forma nos quieren introducir más a esta mujer, a esta señora, como para que luego nos lancen la
noticia de que ella es la hija de Pennywise. Después vemos una escena de colegio donde están reproduciendo a la tortuga Bird, que de nuevo referencia a la tortuga Maturin, que viene siendo el enemigo de It, pero también muestra indicaciones sobre qué hacer en caso de una explosión atómica, que es más o menos lo que vemos en la intro, pero siento que de cierta forma nos quieren introducir algo, tal vez Pennywise o It va a generar alguna explosión atómica o va a simularlo como un pensamiento. ¿Qué opinan ustedes? A ver, déjenmelo en los comentarios. Siguiendo con la historia de los niños, vemos como Charlotte le encuentra las fotos a Will que tomaron en el cementerio, a lo que él responde que hay alguien que los está atacando, pero también de cierta forma le dice que le gusta una chica a su mamá. Conversación que sale a flote cuando los tres están en familia cenando y Charlotte le dice a Leroy esto y que debería intentar acercarse más a Will. Por eso él decide llevarlo a pescar, pero como podemos ver en la cara de Will, él no está como muy emocionado con esta actividad, ya que él es como más de cosas de ciencia o relacionadas a ese tema, mientras que Leroy está más interesado en actividades como por ejemplo el béisbol, la pesca, deportes y cosas como de ese estilo. Pero en este momento es cuando el papá se va a buscar algo al carro y Will se queda solo. Y adivinen qué, sorpresa, It hace de las suyas y se aprovecha este momento para torturar un poquito a Will. En este caso en específico lo atacó tomando la forma de su padre quemado debajo del agua, pero le dice lo siguiente. Que puede significar que le está leyendo el futuro, porque como sabemos, en las películas se menciona que Will fallece quemado. Pero volviendo a la escena, Leroy ve como Will está herido y luego ambos ven el icónico globo rojo flotando, que de nuevo Leroy vuelve a ver cuando Will está asustado en su casa porque creyó ver a alguien a través del telescopio que lo estaba espiando. Que por cierto se podría deducir que es Pennywise, pero si no también la silueta no es muy parecida a la del payaso, sino más bien se parece a la de la chica que estaba vestida de payaso cuando estaba en la feria Francis Shaw. O sea, la hija de Pennywise insinuando que puede que ella esté ayudando a su papá a asustar a los niños, ya que como Will menciona también en una parte del episodio, las personas generan adrenalina y cortisol, que vienen siendo las hormonas del miedo, cosa que a algunos depredadores les gusta y por eso acosan y asustan a sus presas para generarles estas hormonas y después devorarlos. Y como sabemos, a Pennywise le gusta cuando los niños tienen miedo porque saben mejor. Ahora bien, la solución de Lily esta vez es robar las pastillas calmantes de su mamá, que dice que cada vez que su mamá está nerviosa se las pone debajo de la lengua y eso logra tranquilizarla. Prácticamente estas pastillas vienen siendo Valium o diazepam, una droga o medicamento que era bastante popular en esa época, y tanto así que incluso los Rolling Stones sacaron una canción llamada Mother's Little Helper. Pasamos a la escena del proyector donde vemos unos parásitos que se meten en el cuerpo de los caracoles y hacen que sus ojos se hinchen. Aquí vemos como Marge pone cara de trauma al ver todo esto. Sin embargo, como ella sigue queriendo ser parte del grupo de las Patiamigas, se une a ellas para montarle una trampa a Lily. Por eso, en ese momento es cuando ella le pregunta a Lily si quieren almorzar juntas para retomar su amistad. Cuando están comiendo juntas, un chico se les acerca y Marge le sugiere a Lily que le vaya a hablar, a lo que Lily se va al baño a arreglarse y luego nos enteramos que todo en verdad forma parte del plan de las Patiamigas para humillarla cuando le vaya a hablar. Así que Marge va al baño a apurar a Lily y claro que le entra el remordimiento de conciencia porque le quiere contar a Lily que todo era una broma. Y lo más triste y tierno al mismo tiempo de esta escena es que Lily se le ve súper risueña, súper ilusionada, como si de verdad le gustara este chico, porque a pesar de todo lo que ella ha vivido, sí sigue siendo una niña. Pero amigos, el karma es una cosa seria, así que It decidió meterse con Marge, así como no, solamente yo me puedo meter con Lily, no tú, así que voy a ir a atacarte. Y por eso es cuando se le mete en su mente y hace que los ojos se le pongan exactamente como los que vimos en el caracol, hinchados. A lo que ella, obvio, en medio de su delulu, trata de quitarlos muy macabramente, pero en ese momento Lily está tratando de buscar la pastilla de su mamá para dársele que se le quite el miedo, y cuando llega a ayudar a Marge, justo queda en una escena que la perjudica bastante porque Marge está en el suelo y en ese momento está Lily encima de ella tratando de quitarle el arma con el que se estaba quitando los ojos. Y pues nada más y nada menos llegan los alumnos y los profesores gracias a todos los gritos que Marge estaba pegando. De verdad que pobrecita Lily no se salva de una y obviamente que la van a llevar de nuevo a Juniper Hill.
Y por cierto, hablando de esta escena, al principio, la verdad, mi cara fue un poco como, no me estaba impresionando mucho, pero mientras la escena fue transcurriendo, la verdad que hasta me quería tapar los ojos del gore que estaban mostrando. Pero ahora pasemos a la historia de Charlotte Hanlon, donde la vemos leyendo el periódico donde cuentan que Hank fue arrestado. Pero el encabezado de la noticia contiene una palabra bastante denigrante. Una noticia bien amarillista porque simplemente pudieron haber escrito hombre local fue arrestado. Pero claramente nos querían mostrar aquí como el racismo, la gente y cómo este tipo de noticias e información puede manipular a las personas para que crean que él en verdad sí fue el culpable de lo que pasó en el cine simplemente por el color de su piel. Luego vemos a Rose y Charlotte hablando, que siento que Rose está haciendo pasar por esta persona amable con todos para sacarles información sobre lo que está haciendo Francis Shaw con las excavaciones, ya que ella sabe que el esposo de Charlotte, Leroy, está trabajando con el gobierno. Como naturaleza de Charlotte quiere que se haga justicia y tras leer la noticia de Hank en el periódico decide hacerlo. Así que se dirige a la policía para hablar con Bowers y el policía se niega a que ella se comunique con Hank. Por eso ella encuentra la forma de comunicarse con la familia Grogan y logra tener una conversación con la mamá de Hank. Ella le dice que Hank sí estaba fuera la noche del cine, pero él nunca le quiso decir dónde estuvo. Por eso, Charlotte consigue hablar con él y le dice qué tan grave es lo que está escondiendo que prefiere estar en la cárcel antes de decir lo que estaba haciendo esa noche. Hank le comenta que estuvo con una mujer casada esa noche, pero no solo eso, sino que también era una mujer blanca. En esa época era muy mal visto que alguien de color estuviese con una persona blanca y de hecho, en casos más extremos, era castigado hasta con pena de muerte. Ahora bien, ¿quién es esta mujer? Porque podría ser la jefa de la limpieza de la que está hablando con Lily, pero hasta ahora no sabemos si está casada y no se le ha visto ningún anillo. También podría ser la mamá de Lily, pero ella es viuda, ya no está casada, ¿qué tanto problema tendría allí? O también podría ser que esté involucrado con la mujer de alguno de los policías o con alguien de cargo mayor. Y por eso es que Hank tiene tanto miedo a decir lo que hizo esa noche. Pasamos a la escena donde veremos lo que será conocido como The Black Spot, el bar donde los amigos de Dick Halloran van a poder ir a tomarse algo sin restricciones y sin que les llamen la atención, ya que como vimos en uno de los episodios anteriores, estaban presionando a Bowers para que no tuviese gente de color bebiendo en bares locales. Pero en ese momento, uno de los muchachos le hace un comentario a Halloran. Halloran, ¿podrías Sí. conseguir una parrilla o quemador? ¿Podría ser una cocina? Así que nos están queriendo mostrar cómo se volverá cocinero y cómo de cierta forma esto va a estar conectado con su rol en el Hotel Overlook del Resplandor, donde él trabajaba como cocinero. Cuando Halloran sale a botar la basura, tiene unas visiones donde se pueden ver las Deadlights de It, un desagüe que puede referirse al acceso hacia las alcantarillas donde vive It, un baño y un cuarto donde parece estar una señora sentada, quien podría ser su abuela, y esta señora de nuevo se hace presente en el bosque y le dice a Halloran: Mantén bien cerrada esa tapa. En la película Doctor Sleep, Halloran tiene una caja donde él encierra todas estas entidades y cosas malignas que pasan por su mente, así que posiblemente su abuela le esté advirtiendo que mantenga esta tapa y esta caja bien cerrada para que sus miedos no escapen. Leroy sigue buscando respuestas y cuando se encuentra el segundo globo va donde el general Shaw a preguntar qué es lo que está pasando. Y como el general Shaw se está quedando sin tiempo, toma medidas drásticas, así que deciden secuestrar al sobrino de Rose, Daniel, para que sea interrogado por Dick Halloran. Daniel decide no darle información a Halloran, así que este último hace uso de su poder para entrar en la mente de Daniel y seleccionar el recuerdo que lo lleva a hacerse pasar por su tía para que le cuente la historia sobre el origen de Galú, que viene siendo otro nombre que se le da ahí. En esta historia vemos como It llega a la Tierra en una estrella fugaz y el impacto fue tanto que dejó en libertad a la entidad Galú. Con la llegada de los americanos nativos, descubrieron que la piedra que trajo a Galú era en verdad su jaula que lo mantenía en límites. Los nativos usaron esta piedra para crear una daga protectora y de cierto modo crearon una especie de tregua no hablada con It, donde no los lastimaría si no se acercaban a su territorio. Pero todo cambió con la llegada de los colonizadores, donde los indígenas trataron de advertirles que no entraran al bosque, pero no les hicieron caso. Galú se alimentó de este miedo, lo cual lo hizo más poderoso y pudo expandir su poder y su territorio de ataque. Así que la daga que habían realizado antes ya no servía de mucho para contenerlo. Los indígenas toman la decisión de irse, pero la hija del líder de una de las aldeas pensó que había otra forma de solucionarlo, así que se fue con sus amigas al bosque.
Las personas de la aldea se dieron cuenta y fueron a buscarlas, pero Galú las atacó. La chica decide ir a la guarida de Galú y tomó varios pedazos de la estrella que trajo la entidad a la Tierra para luego cubrirlos con un caparazón de tortuga, otra referencia a Maturín, que luego fue enterrado en 13 puntos del bosque. Estos son los pedazos que Shaw quiere encontrar porque posiblemente cuando lo tenga en su poder puede denominar la zona en la que It puede estar o liberarlo para usarlo como arma contra los rusos. Por eso, Halloran, aún en la mente de Daniel, le pregunta dónde están ubicados estos pedazos y lo lleva a través de otra puerta que muestra la casa Nibel, que ya vimos en las películas 1 y 2. Y aquí es donde se termina el episodio, que nos dejó con ganas de más, de saber cómo es esta casa por dentro, de ver a It en su forma de payaso. Oh my god, necesito que salga el episodio 5 ya. Pero cuéntenme ustedes en los comentarios qué tal les pareció este episodio. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Están emocionados porque ya Bill Skarsgård va a hacer su aparición en el 5º episodio de It. Bienvenidos a Derry. Cuéntenme en los comentarios que los estaré leyendo. Muchas gracias por ver este video y los anteriores con respecto a esta serie. Si lo quieren compartir con sus amigos y familiares, se los agradecería muchísimo. Díganles también que se suscriban al canal para que estén atentos de todo lo que estoy subiendo semana a semana. Y como último, pero no menos importante, activen la campanita de notificación. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.